Nunca pensé que un apodo tan hiriente pudiera convertirse en el detonante de mi despertar. Cazafortunas. Así me llamaban mis suegros. Con una facilidad desgarradora, como si la palabra no llevara filo. Como si no fuera capaz de marcarme el alma cada vez que la escuchaba salir de sus labios cargados de desprecio. Yo era Isabela Montemayor, esposa de Samuel Arteaga, el hijo menor de una familia que se enorgullecía de su apellido como si fuera un título nobiliario. Los Arteaga eran poderosos, conocidos, influyentes y crueles, aunque eso último nunca lo admitirían. Les encantaba sentirse superiores, dominar conversaciones, mirar desde arriba. Y desde ese pedestal imaginario, me juzgaron desde el primer día. Nunca les importó conocerme. Nunca preguntaron quién era, de dónde venía, qué soñaba, qué amaba. Ellos solo sabían una cosa, que yo no pertenecía a su mundo. Al menos eso creían. Recuerdo el primer día que los conocí. Llegué con un vestido simple, un bolso que no gritaba marca por ningún lado, y unos zapatos que yo consideraba elegantes, aunque no tuvieran el brillo ostentoso que ellos adoraban. La madre de Samuel me observó de arriba a abajo, como si evaluara mercancía. Sencilla, demasiado sencilla, murmuró, creyendo que no la escuchaba, y su esposo soltó una risa baja. Pero tiene una sonrisa agradable. Quizá busca ascender en la vida. Ascender en la vida. Como si yo hubiese sido una escalera humana. Esa noche entendí que no sería bienvenida. Pero nunca imaginé la magnitud del veneno que tendrían preparado para mí en los años siguientes. Samuel era distinto a ellos. O al menos, eso pensé por mucho tiempo. Él era amable, tranquilo, cariñoso de una forma genuina. No tenía esas formas bruscas, ni ese clasismo escondido detrás de sonrisas educadas. Creía que conmigo él se había liberado un poco del peso que cargaba toda su vida. Me buscó por amor, no por conveniencia, y yo también lo amé con una pureza que ahora me duele recordar. Pero el problema nunca fue Samuel. El problema fue quién era él alrededor de ellos. Conmigo era un hombre. Con su familia, un niño que buscaba aprobación. Eso lo entendí muy tarde. Mis suegros comenzaron con comentarios sutiles, luego con bromas, luego con insinuaciones, y finalmente, con ataques disfrazados de preocupación. Isabela querida, ¿de verdad no tienes apellido compuesto? ¿Tu familia no ha tenido empresas, negocios, nada? Es que una mujer sin respaldo económico siempre llega con intención. Entiéndelo, hija, nos preocupamos por Samuel, él tiene mucho que perder, como si yo fuera una estafadora, como si yo hubiera tocado su puerta buscando una fortuna. Pero lo que ellos no sabían, lo que jamás imaginaban, era que yo era más rica que todos ellos juntos. Mi padre, Leonardo Montemayor, había construido un imperio silencioso. No aparecía en revistas. No. Asistía a cócteles, no presumía. Su riqueza era un secreto medido, protegido, guardado. Me enseñó desde niña que el dinero no era para presumir, sino para proteger, para crear, para asegurar un futuro. Me dejó acciones, terrenos, empresas, inversiones. Un legado enorme que recibí a los 23 años, 5 meses antes de casarme. Pero yo jamás lo dije. Nunca lo alardeé. Nunca lo mencioné siquiera. Porque mi valor no nacía de su fortuna. Nacía de mí. Pero para los Arteaga, yo era solo una mujer joven, sencilla, que no coincidía con su estándar superficial. Y por eso, era fácil etiquetarme como cazafortunas. Las cosas se volvieron peores después de la boda. La madre de Samuel comenzó a hacer comentarios a espaldas y de frente. La hermana, Camila, se dedicaba a investigarme en redes, buscando cualquier señal que pudiera usar para desprestigiarme. El padre simplemente asentía con aire de juez divino, como si ya hubiera decidido mi sentencia. Samuel, debes tener cuidado. Ella no tiene nada que ofrecer. No entendemos qué te vio. ¿Belleza? ¿Carácter? Nada fuera de lo común. Si algún día tienes problemas financieros, ya sabemos de dónde vendrá. Y aunque Samuel intentaba defenderme, jamás levantaba demasiado la voz. Nunca lo suficiente para poner límites. Nunca lo suficiente para ponerme a mí primero. Con el tiempo, comencé a sentirme pequeña. No por ellos, por mí. Porque permití que sus palabras empezaran a sembrarse bajo mi piel. Era como si quisieran convencerme de que yo debía sentirme agradecida por estar allí, por formar parte de esa familia, que según ellos, era un privilegio que yo jamás merecí. Pero nada de eso era cierto. Yo había permitido entrar en mi vida a personas que jamás estuvieron a mi altura emocional. Personas que creían tener poder sobre mí.
sin saber quién era realmente. No sabían quién era mi padre. No sabían de mi legado. No sabían del imperio que yo heredé. No sabían que yo podía comprar cada propiedad que ellos consideraban histórica. No sabían que su arrogancia estaba construida sobre una mentira. La creencia de que ellos eran los poderosos y yo la frágil. No tenían idea de que yo, Isabela Montemayor, podía cambiar la trayectoria financiera de toda su familia con una sola firma. Pero el día que lo supieron, el día que descubrieron quién era realmente, su mundo entero se quebró. Y el mío, por fin despertó. El despertar no llegó con un grito, ni con una escena violenta, ni con el tipo de explosión emocional que uno suele imaginar cuando la injusticia se vuelve insoportable. Llegó con algo más sutil, más silencioso, más poderoso. Llegó el día en que me cansé, no de ellos, de mí, de la versión pequeña en la que me había permitido convertirme para no incomodar, para no discutir, para mantener la paz. Una paz que solo a ellos beneficiaba. Ese cansancio coincidió con un comentario, que, aunque parecía uno más en una larga lista, fue el punto de quiebre. Una tarde de domingo, estábamos todos en la sala de la casa familiar. Samuel y yo habíamos llegado temprano, y yo estaba ayudando a preparar café cuando escuché la voz de mi suegra en la habitación vecina. No sé cuánto más vamos a soportar esta fachada, decía con un tono mezquino que ya me era familiar. ¿Cuál fachada?, preguntó Camila. La de que ella está aquí por amor. Por favor, Camila. ¿Tuviste su cara cuando Samuel le regaló aquel collar? Parecía que estaba viendo el equivalente a su libertad financiera. Ambas rieron. El padre intervino desde el otro lado de la mesa. Lo dije desde el principio. Es una cazafortunas. Y lo peor es que lo hace tan bien que Samuel ni lo nota. Sus palabras cayeron como veneno. No por el insulto, sino porque por primera vez sentí que algo en mí se rompía, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Como si una versión antigua de mí muriera en ese instante. Respiré profundamente. Y salí de la cocina. Se quedaron en silencio cuando me vieron. No porque sintieran culpa. No porque quisieran disculparse. Sino porque no esperaban que los escuchara. ¿Es en serio?, pregunté con una calma que ni yo reconocí. Mi suegra ladeó la cabeza con esa falsa dulzura que la caracterizaba. Ah, Isabela, no lo tomes personal, tú sabes cómo somos. Solo, hablamos. ¿Y siempre hablan así de mí?, pregunté. Camila intentó reír. Bueno, ya sabes cómo es la gente, nos preocupa nuestro hermano, queremos lo mejor para él. Lo mejor. Ellos siempre usaban esa frase como escudo. ¿Y creen que lo mejor es humillar a la persona con la que está casado?, dije. Mi suegra se cruzó de brazos. Es que no te conocemos, Isabela. No sabemos realmente quién eres. No vienes de nada. Esa frase. Ese veneno. Ese desprecio disfrazado de preocupación. Ese fue el momento exacto en que dejé de temblar, de dudar, de justificar, de callar. Tienen razón, respondí despacio. No saben quién soy. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendidos por mi tono. ¿Y si no saben quién soy?, continué. Tampoco saben lo que puedo perder. O lo que puedo ganar. Camila frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Yo la miré sin parpadear. Nada. Por ahora. Y regresé a la cocina. El silencio que dejé atrás era distinto. No era uno de esos silencios tensos que preceden a una pelea. Era el silencio del miedo sutil. De la duda. De la incomodidad. Algo en ellos había cambiado. Y algo en mí también. Esa noche, Samuel me preguntó qué ocurría. Había estado inquieto toda la tarde. Consciente de la tensión. Estábamos ya en casa cuando se sentó a mi lado en el sofá. Amor. ¿Qué pasó hoy? Te vi diferente. Yo lo observé, no con rabia. No con resentimiento, con honestidad. Samuel. ¿Tú crees que yo estoy contigo por dinero? Él abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué dices eso? Porque tu familia lo cree. Y lo ha creído desde el primer día. Él suspiró. ¿Sabes cómo son? Hablan sin pensar. No los escuches. Ese es el problema. Samuel, lo interrumpí con suavidad. Tú sí los escuchas. Pero no me escuchas a mí. Él bajó la mirada. No es cierto. ¿No? Cada vez que tu madre me insulta, tú dices que no lo dijo así. Cada vez que tu hermana se burla de mí, tú dices que está de broma. Cada vez que tu padre me subestima, tú dices que hay que entenderlo. ¿Y yo? ¿Quién me entiende a mí? Samuel tragó saliva, incapaz de responder. Yo no quiero que te pelees con tu familia, añadí.
Quiero que entiendas cómo me siento. Y quiero que entiendas que no voy a seguir dejando que me traten así. Él tomó mi mano. Lo siento. Y aunque una parte de mí quería creerle, otra sabía que las disculpas no bastaban. No cuando el daño venía de años. Los que entengaceramente de sentencia. Días siguientes estuvieron llenos de silencios pesados. Samuel estaba más atento, más pendiente, más consciente. Pero su familia, en lugar de reflexionar, se volvió más hostil. Comenzaron a revisar mi vida pasada. A preguntar por mis padres. A investigar si tenía bienes. A interrogar a conocidos. A buscar cualquier cosa que explicara por qué Samuel me había elegido. Hasta que un día algo cambió. La familia Arteaga recibió una carta certificada. Una notificación legal. Una invitación de carácter obligatorio a una reunión con el despacho Montemayor y asociados. Mi apellido. Mi verdad. Mi historia. Estaba a punto de salir a la luz. No porque yo quisiera presumir, sino porque ellos habían cruzado una línea que no se cruza. Esa noche, mientras Samuel dormía, me miré en el espejo. La mujer que vi ya no era la misma. Tenía serenidad. Tenía fuerza. Tenía claridad. Y por primera vez, pensé, hora de que sepan quién soy. Hora de que entiendan por qué. Nunca fui la cazafortunas, sino la heredera. La noticia de la carta certificada cayó sobre los Arteaga como una tormenta silenciosa. No gritaron, no se enfrentaron entre ellos. No hicieron un escándalo como solían hacer cuando algo no les gustaba. No. Esta vez hicieron algo mucho más revelador. Callaron. Ese silencio, ese vacío entre miradas incómodas y respiraciones tensas, era el primer signo de que algo dentro de ellos comenzaba a resquebrajarse. La familia que siempre se había mostrado segura, altiva, invencible, ahora se veía perdida, por primera vez. No sabían que ese era apenas el inicio. La reunión fue programada para la mañana siguiente, en las oficinas principales del despacho Montemayor en Asociados, uno de los bufetes más privados del país. No aparecían anuncios, ni en revistas, ni en listas de los mejores. Pero los que sabían que ese despacho representaba solo a un tipo de cliente. Gente poderosa. Gente real. Gente silenciosa. Y esa gente tenía un apellido que los Arteaga no habían escuchado nunca, hasta ahora, Montemayor. Llegamos en 2 autos separados. Samuel venía conmigo nervioso, intentando entender lo que estaba a punto de ocurrir. Sus padres y su hermana llegaron aparte, vestidos con su mejor ropa, como si la elegancia pudiera esconder el miedo. Cuando entraron al edificio, la recepcionista los miró con una mezcla de profesionalismo y reconocimiento distante. Buenos días. La señora Montemayor los espera. Señora Montemayor. Yo. La palabra quedó flotando en el aire como un eco que no sabían cómo interpretar. Los guié hasta la sala de juntas. Era un espacio amplio, con ventanales enormes, luz cálida, y una mesa de madera oscura que parecía sostener más historias que cualquier otro mueble en ese piso. Sobre la mesa, una serie de carpetas color marfil esperaban pacientemente. Mi tío, Eduardo Montemayor, estaba sentado al otro extremo, revisando unos documentos. Levantó la vista al vernos entrar. Buenos días, familia Arteaga, dijo con una voz firme pero educada. Mi suegra se tensó. Camila tragó saliva. Mi suegro fingió seguridad, pero sus manos lo delataban. Yo tomé asiento junto a mi tío. Samuel, sin entender del todo, se sentó a mi lado. ¿Podrían explicarnos qué ocurre?, preguntó mi suegra con tono indignado disfrazado de cortesía. Mi tío sonrió con elegancia. Por supuesto. Esta reunión es para aclarar ciertos movimientos que su familia ha estado realizando en los últimos meses. ¿Movimientos?, repitió mi suegro. Investigaciones sobre Isabela. Solicitudes de expedientes que no están autorizados. Preguntas a terceros. Indagaciones sobre su pasado. Sus bienes, sus familiares. El color se les fue del rostro. Camila bajó la mirada. Samuel giró hacia mí, confundido. ¿De todo eso hicieron?, preguntó él con incredulidad. Su madre respondió. Solo queríamos protegerte. Mi tío intervino de nuevo. El problema no es lo que quisieron proteger, sino lo que estaban intentando destruir. El silencio se volvió más pesado. Mi tío deslizó una carpeta hacia el centro de la mesa. Antes de continuar, hay algo que deben saber. Tomé la carpeta y la abrí. Dentro había una serie de documentos. Escrituras, títulos, acciones, contratos de fideicomiso, certificados de inversión. Todo con mi nombre. Mi suegra frunció el ceño. ¿Qué es eso? Respiré hondo. Y por primera vez en años hablé sin miedo. Mi gerencia,
Sus ojos se abrieron como si hubieran visto un fantasma. ¿Tú qué? Preguntó Camila. Mi gerencia, repetí con calma. Soy la única hija de Leonardo Montemayor. El nombre cayó sobre ellos como un golpe inesperado. No sabían quién era, claro. Pero bastó con ver el sello del despacho. Los documentos, las firmas, la cantidad de ceros, las propiedades listadas en distintos países, para que entendieran que ese nombre pesaba más que el de ellos. Mi padre falleció hace 4 años, expliqué. Y antes de partir, me dejó a cargo de un patrimonio que ustedes no imaginarían ni en sus mejores sueños. Mi suegro intentó recuperar la compostura. ¿Y cuánto estamos hablando? Mi tío tomó la palabra. Digamos que Isabela podría comprar su residencia, sus oficinas, sus terrenos, su empresa, y aún así le sobraría suficiente para adquirir otras 5 propiedades similares. Mi suegra se llevó una mano al pecho. Camila cubrió su boca con desesperación. Mi suegro dejó caer la mirada. Samuel me miraba atónito. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz rota. Lo miré con honestidad, porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Y porque creí que tu familia también podía hacerlo. Él cerró los ojos, como si mis palabras lo atravesaran. Mi suegra, incapaz de aceptar la realidad, intentó recuperar la arrogancia. ¿Y esto qué prueba? Que tienes dinero. Y la miré directamente. No. Esto no prueba que tengo dinero. Prueba que yo nunca necesité el de ustedes. Prueba que nunca fui la cazafortunas de su historia inventada. Prueba que ustedes construyeron su desprecio sobre una mentira. Y prueba algo más. La dejé en silencio unos segundos. Que yo siempre estuve por encima de ese juego al que tanto se aferraron. Sus labios temblaron. Su seguridad se quebró. Mi tío cerró la carpeta. Esta reunión no es para humillarlos. Es para que entiendan que sus acciones cruzaron un límite legal y personal. Luego me miró. Isabela decidirá qué ocurre ahora. Todos me miraron. Esperando sentencia. Esperando castigo. Esperando que yo hiciera lo que ellos habrían hecho. Pero yo ya no era la mujer que ellos pisotearon. No voy a demandarlos, dije. Samuel exhaló. Aliviado. Mis suegros también. Hasta que continúe. Pero tampoco voy a permitir que vuelvan hacia tratarme como antes. Ni a investigar mi vida. Ni a cuestionar mi valor. Ni a manipular a Samuel con amenazas o comentarios. Mi voz sonó firme. Imposible de ignorar. Soy Isabela Montemayor. Y aunque nunca lo usé contra ustedes, si vuelven a cruzar mis límites, esta vez sí lo haré. Mi suegra tragó saliva. Mi suegro tomó aire. Camila bajó la cabeza. El mensaje había sido recibido. Esa mañana marcó un antes y un después. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su cariño. No necesitaba su validación. Solo necesitaba hacer una cosa. Recuperarme a mí misma. Cuando salimos de la sala de juntas, la tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarse. Los Arteaga caminaron hacia el ascensor, sin atreverse a mirarme, cada uno atrapado en su propio torbellino de vergüenza, incredulidad y miedo. Samuel fue el último en salir. Me observó con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. Amor, sorpresa y herida. Cuando la puerta se cerró detrás de potizamente. ¿Ellos? Me quedé sola en el pasillo por unos segundos. No lloré. No temblé. No dudé. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a respirar sin peso. Mi tío salió detrás de mí. Estuviste brillante. Sonreí suavemente. No quería humillarlos. Y aún así, aprendieron una lección. No era mi intención enseñarles nada, respondí. Solo quería que supieran la verdad. Él asentó, con esa mirada serena de quien ha visto muchas batallas. A veces, la verdad es la lección. Cuando regresé a casa, Samuel estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Parecía más joven, más frágil, como si el peso de su familia hubiera caído por fin sobre sus hombros, y no sobre los míos. Me acerqué lentamente. Samuel. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero no de ira. De vulnerabilidad. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó. Con la voz quebrada. Me senté a su lado. ¿Por qué? No quería que me amaras por eso. Pero, ¿por qué confiabas tan poco en mí? Respiré hondo. No era desconfianza hacia ti. Era protegerme. Me enseñaron desde pequeña a no usar mi apellido para obtener amor, ni amistades, ni respeto. Quería que, si alguien llegaba a mi vida, fuera por mí. Solo por mí. Samuel bajó la mirada. Y lo fue, Isa. Yo te amé por ti. Pero,
Ahora me siento como si no hubiera estado realmente en tu mundo. Le tomé la mano. Nadie estuvo. Ese mundo lo guardé incluso para mí después de la muerte de papá. Era lo único que me hacía sentir cerca de él. Y también, lo único que nunca podrían usar en mi contra. Samuel apretó mis dedos. Mi familia, te trató tan mal. Sí, admití con calma. Y yo. No estuve a la altura. No quiero reproches, Samuel. Ya no. Hubo un silencio largo. Íntimo. ¿Puedes perdonarme? Preguntó él finalmente. Lo miré directo a los ojos. Puedo seguir adelante contigo, sí. Tú también sigues adelante conmigo. Pero perdonar. Eso requiere tiempo. Él asintió sin discutirlo. Esa fue la primera vez que entendí que estaba listo para cambiar de verdad. Los días siguientes fueron extraños. Los Arteaga no llamaron. No escribieron. No enviaron mensajes pasivo-agresivos como solían hacer. Era como si el silencio se hubiera apoderado de ellos. Y eso, curiosamente, era peligroso. Porque cuando una familia que está acostumbrada a controlar pierde ese control, no descansa. Planea. Pero yo no iba a retroceder. Una mañana, mientras desayunaba, Samuel recibió una llamada. El identificador mostraba el nombre de su hermana. Él respondió con cautela. ¿Qué pasa, Camila? No pude escuchar todo, pero sí el tono tembloroso de su voz del otro lado. Samuel se tensó. No, Camila, ella no va a ir. No, no voy a pedírselo. Tienen que entender que todo cambió. Colgó lentamente. ¿Qué querían? Pregunté. Mamá, quiere que vayamos a la casa hoy. Dice que necesita hablar contigo. ¿Y tú qué dijiste? Sus ojos se llenaron de firmeza. Que no. Sentí una mezcla de alivio y sorpresa. ¿De verdad? Sí. Ya no voy a volver a ponerte en esa situación. Lo abracé. Él me estrechó con fuerza, como si también necesitara ese gesto. Pero, aunque evitamos ese encuentro, los Arteaga encontraron otra forma de hacer notar su presencia. 2 días después, recibí una invitación. Una comunicación formal. Una carta escrita con esa cursiva elegante que mi suegra usaba cuando quería parecer refinada. Decía, Isabela, creemos que la reunión pasada dejó muchas cosas incompletas. Nos gustaría tener una conversación privada para aclarar malentendidos y recuperar la armonía familiar. Armonía familiar. La ironía casi me hizo reír. Mostré la carta a Samuel. No tienes que ir, dijo él. Lo sé. Ni deberías. Eso también lo sé. Pero aún así, una parte de Comunitarada, me necesitaba ese cierre. No para ellos. Para mí. Llegué a la residencia Arteaga al atardecer. La luz dorada iluminaba los muros blancos de la casa, pero no lograba esconder la sensación de hipocresía que emanaba de sus ventanas. Me recibieron en la sala. La madre de Samuel estaba sentada con las manos entrelazadas. Camila a su lado con expresión de derrota silenciosa. El padre rígido como siempre, pero con los ojos ligeramente opacos, como si la superioridad ya no le quedara. Gracias por venir, dijo mi suegra. De nada. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, ella habló. Queríamos disculparnos. No esperaba esa palabra tan rápido. Lo que dijimos, lo que pensamos, estuvo mal, agregó Camila. Mi suegro respiró hondo. Cometimos un error al juzgarte. No conocíamos tu origen. Ahí estaba. La frase que revelaba todo. No lamentaban el daño. Lamentaban haberlo infligido a la persona equivocada. Eso es exactamente el problema, dije con suavidad. No les dolió lo que hicieron. Les dolió enterarse de quién soy. Mi suegra abrió la boca, pero no encontró palabras. Me mantuve firme. No vine a pelear. No vine a vengarme. No vine a demostrar nada. Vine porque necesito cerrar esta etapa. Ellos esperaron tensos. A partir de hoy, voy a poner límites. Límites reales. Límites firmes. Mi padre siempre decía que la dignidad es el único patrimonio que no puede perderse. Y yo dejé que ustedes intentaran arrebatármela. Eso no volverá a pasar. Mi suegro bajó la mirada. Mi suegra suspiró, derrotada. ¿Perdonas, entonces? Preguntó Camila en voz baja. Sonreí con calma. No necesito perdonarlos para seguir adelante. Pero sí necesito dejar de cargar con ustedes. Me levanté. Les deseo lo mejor. De verdad. Pero mi vida ya no pasa por aquí. Y salí de esa casa sin volver la vista atrás. Al llegar a mi auto, sentí algo extraño. No rabia. No orgullo. No tristeza. Sentí libertad. Finalmente la compurita la cerrado. Versión de mí que ellos habían intentado opacar, se había ido para siempre. Cuando llegué a casa esa noche,
la luz del pasillo estaba encendida. Samuel estaba sentado en la mesa del comedor, con una taza de café entre las manos. Parecía haber estado esperándome más de lo necesario, como si algo en él no pudiera descansar hasta que yo regresara. Entré en silencio. Él levantó la mirada. ¿Cómo te fue? Me quité la chaqueta y la colgué lentamente. Necesitaba un segundo para sentir el suelo bajo mis pies. La conversación con los Arteaga había sido más reveladora emocionalmente de lo que esperaba. Fue liberador, respondí con honestidad. Samuel pareció soltar un suspiro que llevaba horas guardando. Tenía miedo de que te hirieran otra vez. No pueden herirme más, dije mientras me acercaba a él. Ya no. Él bajó la mirada hacia su taza. ¿Y ahora qué pasa con ellos? Me senté frente a él. Me sorprendió lo calmada que estaba mi voz. Nada. No pasa nada. No tienen más espacio en mi vida. Samuel asintió con lentitud, aunque su expresión tenía un rastro de inseguridad. ¿Y en la mía? Esa pregunta me golpeó con una verdad silenciosa. Samuel, tus padres siguen siendo tu familia. No voy a pedirte que te alejes de ellos. Lo único que necesito es que no pongas mi paz en manos de quienes nunca la cuidaron. Él tragó saliva. Voy a protegerte. Lo prometo. No necesito que me protejas, respondí con una sonrisa suave. Solo necesito que no permitas que nadie me vuelva a poner en segundo lugar, ni siquiera ellos. Samuel se quedó callado, pero no era silencio de defensa. Era un silencio de comprensión, de madurez, de dolor transformándose en crecimiento. Los días posteriores fueron, raramente tranquilos. No hubo llamadas, ni mensajes, ni invitaciones disfrazadas. Los Arteaga estaban digiriendo su vergüenza en privado, y aunque yo no deseaba que sufrieran, sabía que era necesario que enfrentaran el reflejo de quienes habían sido. Durante esa semana, mi tío vino a visitarme. Traía consigo una carpeta, una de esas gruesas, donde siempre guardaba papeles importantes. Es hora, me dijo apenas se sentó. ¿Hora de qué? Él abrió la carpeta y giró hacia mí la primera hoja. Proyecto Montemayor. Fase B2. No sabía que teníamos un proyecto nuevo, dije confundida. Mi tío sonrió. Siempre ha estado. Es tu proyecto. Mis cejas se arquearon. ¿Mío? Tu padre lo dejó preparado para cuando tú decidieras tomar tu lugar. Sentí un escalofrío suave recorrerme. ¿Qué tipo de proyecto es? Mi tío apoyó un dedo en el título. Independencia. Una sola palabra. Pero una palabra que contenía demasiadas cosas. Abrí la carpeta. Dentro había una serie de documentos detallando inversiones inmobiliarias, fondos privados, sociedades silenciosas, propiedades que nunca supe que existían, y un documento más reciente firmado por mí, tío, recomendando un movimiento importante, diversificar bajo mi nombre. ¿Esto es una transición?, pregunté. Mi tío asintió. Sí, tu padre dejó los cimientos, pero ahora eres tú quien debe construir lo que sigue. Me quedé en silencio pasando los dedos por los bordes del papel. ¿Crees que estoy lista? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Mi tío me miró con una paciencia profunda. Estabas lista antes de que los Arteaga te pisotearan. Solo que no lo sabías. Me quedé inmóvil. Porque tenía razón. Yo siempre fui capaz. Yo siempre fui heredera. Yo siempre fui fuerte. Pero me habían hecho creer que no. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté con un hilo de voz. Tomar decisiones. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino de reuniones, firmas, juntas estratégicas, conversaciones largas con mi tío, análisis financieros, proyecciones, acuerdos. Era como entrar en un mundo que siempre estuvo destinado a ser mío. Y por primera vez, entendí algo. No era rica por accidente. Era rica por legado, por preparación, por visión de quienes vinieron antes de mí. Y ahora, era mi turno de usarlo con sabiduría. Samuel empezó a acompañarme a algunas reuniones. Aunque no entendía mucho del tema, lo hacía para estar conmigo. Me observaba con una mezcla de orgullo y fascinación. Una tarde salió de una de esas juntas conmigo y dijo, «Nunca te había visto así». ¿Así como?, pregunté. Tan completa, tan segura, tan poderosa sin tener que demostrar nada. Me quedé mirándolo, siempre fui así. Solo que antes, no me dejaban serlo. Samuel tomó aire. Y dijo una verdad que le costó. Yo tampoco te dejaba. No era una confesión fácil, pero era honesta. Le tomé la mano. Gracias por verlo. Esa noche, mientras trabajábamos desde casa, recibí una notificación, un correo, de la madre de Samuel. Samuel lo vio en mi pantalla. ¿Quieres que lo borre? No.
dije tranquilamente. Abrí el mensaje. No contenía insultos, ni justificaciones, ni peticiones dramáticas. Decía apenas: gracias por darnos una oportunidad que no merecíamos. Sé que ya no estamos en tu vida, pero deseo que seas feliz. Respiré hondo. No me alegró. No me dolió. No me afectó. Era simplemente un cierre. Un punto final sin ruido. ¿Estás bien?, preguntó Samuel. Estoy en paz. Y lo estaba. Porque esa noche entendí algo más profundo. Los Arteaga ya no tenían poder sobre mí. Ni su opinión, ni su duda, ni su veneno, ni su miseria emocional. Ellos eran parte de mi historia, pero ya no eran parte de mi vida. Y lo más importante, yo no era la cazafortunas de su cuento. Ellos eran los arrogantes de una ficción que jamás se cumplió. Yo era y siempre había sido Isabela Montemayor, la heredera, la dueña de mi destino. La mujer que ellos subestimaron. Y que ahora caminaba hacia un futuro mucho más grande que cualquier apellido que quisieron usar para hundirme. La mañana siguiente desperté antes del amanecer. No por ansiedad, ni por preocupación, ni por un pensamiento intruso. Desperté por algo que hacía meses no sentía: entusiasmo. Había una energía nueva en mí. Una calma segura, firme, silenciosa. Como si, después de tanto tiempo, mi alma hubiese recuperado su sitio. Me levanté despacio, abrí las cortinas y dejé que la luz tenue del amanecer pintara la habitación de tonos rosados. Samuel todavía dormía. Lo observé un momento, no con distancia, sino con un cariño tranquilo, y caminé hacia la cocina para prepararme un té. Mientras el agua hervía, miré el cuaderno que había dejado sobre la mesa la noche anterior. En la primera página había escrito: Proyecto Montemayor, etapa Isabela. Porque por primera vez en años, el legado de mi padre dejaba de ser un peso, para convertirse en un camino. Mi tío llegó puntual a las 8. Siempre impecable. Siempre sereno. Siempre con ese aire de sabiduría que heredó de generaciones pasadas. ¿Lista para el día de hoy? Más que lista, respondí, cerrando mi abrigo. Siento que todo empieza a encajar. Él sonrió. Eso es porque dejaste de vivir a la defensiva. ¿A qué te refieres? Cuando intentabas demostrar que no eras una cazafortunas, vivías justificándote. Ahora, simplemente eres quien siempre fuiste. Su mirada era un espejo. Y en ese espejo, por primera vez, yo no me veía rota. Las oficinas Montemayor eran un laberinto perfecto de eficiencia silenciosa. Pasillos de mármol opalino, ventanales enormes y despachos, donde se tomaban decisiones que pocas veces salían a la luz pública. Caminé junto a mi tío hacia la sala de reuniones principal. Dentro ya estaban esperándonos 2 directores financieros y la abogada general del grupo. Buenos días, señorita Montemayor. La forma en que dijeron mi apellido era distinta. No era reverencia. No era distancia. Era reconocimiento. Tomé asiento con naturalidad, como si siempre hubiese pertenecido ahí. Y en cierto modo, siempre lo había hecho. La reunión comenzó con un repaso del portafolio Montemayor. Inversiones, proyectos detenidos, propuestas nuevas, expansión internacional. Pero la sorpresa llegó cuando mi tío proyectó una diapositiva grande, clara, contundente. Isabela, dirección estratégica alterna. Mis ojos se abrieron un poco. ¿Esto es para mí? Mi tío asintió. Tu padre quería que tuvieras autonomía, no dependencia. Quería que tuvieras algo propio, sin que tuvieras que renunciar al legado familiar. Deslizó un documento hacia mí. Lo tomé. Era un plan detallado. Una red de inversiones. Propiedades inmobiliarias. Acciones en empresas emergentes. Una estructura diseñada para que yo construyera mi propio imperio, sin usar el apellido de los Arteaga. Sin depender de su aceptación. Sin mezclarme con su toxicidad. Era el camino que mi padre había guardado para mí desde antes de morir. Sentí los ojos arder ligeramente. No sabía que él había planeado todo esto. Tu padre siempre planeaba 3 pasos adelante. ¿Crees que sabía lo que iba a pasar con los Arteaga? Mi tío me miró con la sinceridad más cruda. Sabía que eras demasiado fuerte para un entorno que no supiera reconocer tu valor. Y esas palabras se quedaron grabadas en mi pecho como un sello. Después de revisar cada documento, cada nota dejada por mi padre, cada instrucción codificada en su letra firme, salimos a caminar por la terraza del edificio. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con un tono cálido, casi de bendición. Me acerqué a la baranda y observé la ciudad desde arriba. Los autos como puntos móviles. Las personas como hormigas con historias invisibles. Los edificios como testigos silenciosos.
Tío, dije sin apartar la vista. Durante años intenté encajar en un mundo que no era mío. Intenté agradar a personas que no iban a valorarme. Intenté hacerme pequeña para que ellos se sintieran grandes. Y ahora ya no. No. Ahora ya no. Él se acercó un poco. Siempre fuiste más grande que esos insultos. Sonreí suavemente. A veces, una necesita recordar de dónde viene para entender a dónde puede llegar. Mi tío apoyó una mano en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso de ti. No por tu riqueza. No por tu apellido. Sino porque elegiste recuperarte. Al volver a casa, Samuel estaba en el sofá, revisando algo en su computadora. Cuando me vio, se levantó enseguida. ¿Cómo te fue hoy? Me acerqué y me senté a su lado. Increíble. Descubrí más sobre el proyecto de mi padre. Sobre lo que él quería para mí. Samuel tomó mi mano. Me alegra verte así. Así como si finalmente tuvieras el mundo en tus manos. Pero sin perder tu esencia. Mi corazón se suavizó. Samuel, antes de seguir, quiero que hablemos de algo importante. Él se tensó un estasivo. Poco. Dime. Mi vida está tomando una nueva dirección. No puedo seguir viviendo a la sombra de tu familia. No puedo seguir aguantando comentarios, ni faltas de respeto, ni toxicidades. Y tú necesitas decidir en qué lugar vas a estar. Su rostro quedó inmóvil por unos segundos. ¿Con quién crees que quiero estar? Quiero escucharlo, respondí con firmeza. Samuel tomó aire profundamente. Estoy contigo. No con ellos. Y no porque seas heredera, sino porque por primera vez me di cuenta de cuánto te fallé, y cuánto quiero reparar. Eso sí me tocó profundamente. Le acaricié la mejilla. Gracias. Entonces, caminemos hacia adelante juntos, sin arrastrar nada más. Samuel asintió. Juntos. Esa noche, mientras preparaba una taza de té, mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Lo abrí. No pensé que tu verdad fuera tan grande. Ojalá lo hubiéramos sabido antes. Camila. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Luego simplemente respondí. Hubiera dado igual. Porque el problema nunca fue no saber quién era yo. El problema fue nunca haberse preguntado. Apagué el teléfono. Respiré hondo. Y sentí con una certeza absoluta. Por fin estaba viviendo mi vida. No la que otros esperaban de mí. Los días siguientes marcaron un periodo de transformación profunda. No fueron cambios ruidosos ni dramáticos. Fueron silencios nuevos. Decisiones pequeñas que acumulaban fuerza. Instantes de certeza que antes no reconocía. Por primera vez en mucho tiempo, despertaba sin sentir la presión invisible de tener que justificar mi presencia en la vida de nadie. Y eso era liberador. Una mañana, mientras revisaba unos documentos del proyecto Montemayor, Samuel se acercó con una taza de café en la mano. No dijo nada al principio, solo me observó. Ese tipo de observación que viene desde la reflexión. No desde la duda. ¿Puedo ayudarte en algo? Pregunté, levantando la vista. No. Solo estoy tratando de entender cómo pude pasar años sin ver todo esto. Sabía a qué se refería. No a los papeles, no a la riqueza. A mí. Porque yo tampoco me veía. Samuel, respondí con sinceridad. Pasé demasiado tiempo tratando de encajar en un molde que nunca fue mío. Eso nubla la mirada. Él se sentó a mi lado. Quiero aprender. Quiero acompañarte en este proceso. Pero desde un lugar diferente. No por obligación, sino porque quiero estar a tu altura. Esa frase no tenía vanidad, ni competencia, ni orgullo masculino. Tenía humildad. Puse mi mano sobre la suya. No necesitas estar a mi altura. Solo necesito que seas tú. Sin miedo. Sin excusas. Sin tu familia marcando cada una de tus decisiones. Él asintió. Y aquello marcó un antes y un después. No solo para él, sino para nosotros. El proyecto Montemayor comenzó a tomar forma rápidamente. Mi tío organizó 2 reuniones más con los directores financieros. Esta vez, para explicarme las etapas prácticas, inversiones prioritarias, adquisiciones estratégicas, negociaciones silenciosas que tendrían impacto en los próximos 5 a 10 años. Cada carpeta, cada documento, cada gráfico, parecía contar una historia. Una historia que mi padre había dejado escrita para mí. Un manual que decía, hija, este es tu camino. Cuando estés lista, solo síguelo. Y yo lo estaba siguiendo. Pero lo que más me impactó fue descubrir algo en los comentarios internos del proyecto. Había una empresa en particular, una compañía que los Arteaga habían intentado adquirir 3 veces. Sin éxito.
Una empresa que, sin ellos saberlo, mi padre había comprado hacía 6 años. Una empresa que ahora me pertenecía completamente. Era como si el destino hubiera estado jugando en silencio a mi favor desde antes de que yo entendiera el tablero. Una tarde, salí a caminar con mi tío. Era uno de esos paseos que él siempre usaba para sacar verdades que las oficinas no podían contener. Isabela, sabes que esto no es solo un proyecto económico, ¿verdad? Lo sé, respondí. Es un cambio de vida. Asentí. Y estoy lista. Mi tío me observó como si quisiera leer mis pensamientos. Ahora que has encontrado tu camino, la pregunta es, ¿qué harás con los Arteaga? No respondí enseguida. Caminamos unos metros más, escuchando el ruido lejano de los autos, las hojas moviéndose con el viento. Nada, dije finalmente. Los Arteaga ya no son mi centro. No son mi herida. Tampoco mi venganza. Son solo pasado. Mi tío sonrió. Eso es sabio. No es sabiduría, respondí. Es crecimiento. Pero el destino, con su ironía habitual, siempre tiene una última palabra. 3 días después, recibí un mensaje inesperado. Esta vez, no era de Camila. Ni de mi suegra. Ni de un número desconocido. Era de Samuel. ¿Puedes venir a casa de mis padres? Algo está pasando. No es una confrontación, no es hostilidad. Es otra cosa. Y creo que necesitas estar. No supe qué sentir al leerlo. Por un lado, mi corazón se tensó. No quería volver. No necesitaba volver. Pero por otro lado, algo en la forma en que estaba escrito, la sinceridad, la urgencia calma, me hizo comprender que no era un llamado de manipulación. Era un llamado real. Suspiré. Tomé mis llaves. Y conduje hacia esa casa por última vez, aunque entonces no lo sabía. Cuando llegué, Samuel me estaba esperando en la entrada. Se veía distinto. Más serio. Más maduro. Más firme. ¿Qué ocurre? Pregunté. Él señaló hacia adentro. Mi madre. No está bien. Entré a la sala. La encontré sentada en el sofá, con las manos juntas, respirando con dificultad. No era la mujer altiva que conocía. Era solo una mujer. Una persona. Alguien que estaba enfrentando algo más grande que su soberbia. Camila estaba a su lado, llorando en silencio. Mi suegro caminaba en círculos, perdido. Cuando me vio, mi suegra levantó la mirada. Su expresión no tenía rastro de arrogancia, era vulnerabilidad pura. Isabela, dijo con voz temblorosa. Me acerqué despacio. ¿Qué sucede? Ella suspiró profundamente. Fui al médico hoy. Los estudios no salieron bien. Se me hizo un nudo en la garganta. No por ella. Por lo humano del momento. ¿Qué dijeron? Que es algo serio. Muy serio. Camila lloró con más fuerza. Mi suegro finalmente se sentó. Derrotado. La madre de Samuel intentó mantener la dignidad. Pero la voz se le quebró. Sé que no merezco pedirte nada. Pero tenía que verte. No había rencor en mí. No había odio. No había venganza. Había compasión. No por la mujer que me hirió, sino por la persona que, en su vulnerabilidad, mostraba por primera vez la verdad detrás de su máscara. Me senté a su lado. Estoy aquí. Ella tomó aire temblando. Isabela, ¿me perdonas? No respondí de inmediato. Porque el perdón no es un regalo que se entrega al azar. Es un proceso. Una maduración. Una liberación interna. La miré a los ojos. Eran los ojos de alguien que había construido su vida sobre una fachada. Y ahora veía las grietas. Te perdono por lo que comprendiste, dije. Y dejo ir lo que nunca entendiste. Ella lloró en silencio. Y yo me quedé a su lado. No como nuera. No como rival. No como víctima. Como Isabela. La mujer que ya no carga el peso de nadie más. Cuando salí de esa casa, Samuel caminó conmigo hasta el auto. Gracias por venir, dijo. Asentí. No lo hice por ellos. Lo hice porque soy libre. Y la libertad te da espacio. Para no odiar. Samuel sonrió triste, pero orgulloso. Eres increíble. No. Samuel, respondí. Solo soy yo. Por fin. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, comprendí algo. El verdadero cierre no llega cuando la otra persona cambia. Llega cuando tú cambias. Cuando la herida deja de ser tu identidad. Cuando el insulto deja de ser una sombra. Cuando tu historia deja de depender de los actos de otros. Yo ya no era la mujer que ellos llamaron cazafortunas. Tampoco era la mujer que necesitaba demostrar lo contrario. Era simplemente Isabela Montemayor. Heredera. Mujer completa. Libre.
El camino de regreso a casa esa noche estuvo envuelto en un silencio distinto. No era el silencio incómodo que había seguido tantas veces a las interacciones con los Arteaga. Tampoco era el silencio tenso de una herida reciente. Era un silencio maduro. Un silencio que anunciaba una etapa inevitable. La aceptación. Aceptación de lo vivido. Aceptación de lo perdido. Aceptación de lo ganado. Y sobre todo, aceptación de quién era yo ahora. Mientras conducía bajo las luces de la ciudad, mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Cuando llegué a un semáforo, lo tomé. Era un mensaje de Samuel. Gracias por estar hoy. No sé qué pasará con mi madre, pero sé que quiero que pase contigo. Quiero que sigamos construyendo algo nuevo. Respiré hondo. No contesté de inmediato. Porque por primera vez, yo tenía el derecho y el poder de pensar en lo que quería. No en lo que se esperaba de mí. Al llegar a mi apartamento, me preparé una taza de té y me senté en mi escritorio. Encendí la lámpara cálida, abrí el cuaderno del proyecto Montemayor y observé las notas que había tomado los últimos días. Los nombres de empresas, cifras, proyecciones, decisiones estratégicas, todo eso me hablaba de futuro. Pero antes de seguir construyendo, necesitaba cerrar definitivamente el pasado. Y el pasado, aunque casi cerrado, aún tenía una puerta entreabierta. Tomé mi teléfono y marqué a mi tío. «Tío, ¿estás despierto?», siempre respondió él con suavidad. «¿Qué ocurre?». «Hoy estuve con los Arteaga. La madre de Samuel está enferma. Muy enferma». Mi tío guardó silencio un instante. «¿Y te pidió perdón?». «Sí». «¿Y tú cómo te sientes?». Miré mi reflejo en la ventana. Liviana. Pero, también, consciente. Consciente de que ese capítulo necesita un final claro. Mi tío respiró hondo. «Entonces escríbelo». «¿Escribir qué?». «Tu cierre. No para ellos. Para ti». Y cortó. Esa era la particularidad de mi tío. Sabía cuándo hablar, y cuándo dejarme pensar. Tomé una hoja en blanco. La miré un momento. Y comencé a escribir. Cierre de los Arteaga. No como venganza. No como despedida amarga. Sino como acto de liberación. Escribí mis sentimientos. Mis dolores. Mis límites. Mi verdad. La constatación de que sí, me hirieron. Pero también, de que ya no tenían poder sobre mí. Cuando terminé, la hoja estaba llena de palabras que pesaban menos de lo que pensé. Porque ya no eran heridas abiertas. Solo cicatrices. Y las cicatrices, no duelen. Solo enseñan. Los días pasaron y la salud de la madre de Samuel se volvió una preocupación constante. Samuel me mantenía informada con mensajes suaves, breves, respetuosos. No me presionaba. No me manipulaba. No me arrastraba a ese mundo. Por primera vez desde que lo conocí, entendía la diferencia entre pedir presencia y exigirla. Una tarde Samuel me escribió. «¿Puedes venir hoy? Mamá quiere verte». Miré el mensaje por un largo minuto. Era tentador responder. No. Proteger mis límites, seguir adelante sin mirar atrás. Pero algo en mí, esa parte humana que no depende del rencor ni del orgullo, me llamó a estar presente. No por ella. Por mí. Voy, respondí finalmente. Entré a la casa Arteaga con una sensación diferente. No me sentía intrusa. No me sentía señalada. No me sentía juzgada. Me sentía neutra. Y la neutralidad es un signo de paz interna. La madre de Samuel estaba en su habitación, recostada, conectada a algunos monitores. Pero consciente. Al verme entrar, sonrió débilmente. «Isabela». «Buenas tardes», dije con suavidad. Ella extendió su mano y yo me acerqué para tomarla. Sus dedos estaban más fríos de lo que recordaba. «Quería verte, porque no sé cuánto tiempo me quede». No supe qué decir. Había honestidades que no necesitan respuestas. «Sé que te hice daño», continuó. «Sé que te juzgué, que te herí, que te desprecié». Me quedé en silencio, escuchando. «Pero también sé que fuiste la única que no me abandonó en este momento». La miré a los ojos. Eran ojos cansados, arrepentidos, despojados del orgullo que alguna vez justificó su crueldad. «Isabela», susurró. «Nunca fuiste una cazafortunas. Yo fui la pobre». Aquellas palabras se clavaron profundamente. No por su peso, sino por el significado detrás. Porque ella no hablaba de dinero, hablaba de carácter, de valores, de humanidad. Apreté suavemente su mano. «Yo no guardo rencor», le dije. «No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz». Una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias». Me quedé con ella un rato, en silencio, respirando ese cierre tan humano, tan frágil, tan real. Cuando salí de la habitación,
Samuel estaba en la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy tranquila, respondí. Él me abrazó, no con urgencia, con gratitud. Esa noche, al llegar a casa, me senté en mi sofá con la luz apagada. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a mis procesos internos. Pero dentro de mí, algo importante había terminado de acomodarse. Había perdonado. Pero no había olvidado. Había cerrado. Pero no había borrado. Y eso era madurez. Los Arteaga ya no eran una amenaza. Ni un dolor. Ni un peso. Eran simplemente un capítulo más. Uno que, aunque difícil, me había revelado lo más importante. ¿Quién soy yo cuando me intentan romper? Tomé mi cuaderno, abrí la última página que había usado. Y escribí. Cierre verdadero. No cuando el otro cambia, sino cuando yo ya no necesito que cambie. Cerré el cuaderno. Respiré profundo. Y supe que era momento de seguir construyendo. No desde la herida, sino desde la Cial, mujer completa que finalmente había salido a la luz. Isabela Montemayor. El día después de visitar a la madre de Samuel amaneció con una luz suave, casi tímida, como si el mundo también estuviera respirando más despacio. Yo me desperté con un sentimiento extraño, una mezcla de calma y propósito. No era felicidad plena, pero sí algo muy cercano a la serenidad. Mientras preparaba mi té, pensé en todo lo que había atravesado en los últimos meses. La humillación, la injusticia, la rabia silenciosa, la herida, la revelación, la libertad. Y ahora frente a mí, quedaba solo una pregunta. ¿Qué quería construir a partir de aquí? No hacia atrás, no hacia los Arteaga, no hacia el dolor, sino hacia adelante. Más tarde, ese mismo día, mi tío me llamó para invitarme a una reunión. No dio detalles, solo dijo, es importante, y es para ti. Me vestí con la seguridad que había renacido en mí y conduje hasta las oficinas Montemayor. Lo encontré en la sala de juntas pequeña, la más cálida del edificio, con luz natural entrando por 2 ventanales y una mesa ovalada de madera envejecida. Había 3 personas más, el director financiero, la abogada general del grupo, y el asesor estratégico que trabajó con mi padre por más de 2 décadas. Los 4 se levantaron cuando entré. Buenos días, Isabela, me dijo el asesor. Un hombre de cabello blanco que siempre hablaba con una serenidad admirable. Buenos días, respondí con educación, aunque mi intuición ya me decía que algo significativo iba a ocurrir. Mi tío tomó asiento y señaló la cabecera de la mesa. Ese lugar es tuyo. Por un segundo dudé. No por miedo, sino por la fuerza simbólica de ese gesto. Me senté. Un silencio respetuoso llenó la sala. La abogada abrió una carpeta y deslizó hacia mí un documento. Tu padre dejó instrucciones específicas para el futuro del legado Montemayor. Sentí mi corazón latir con más fuerza. ¿Qué tipo de instrucciones? El director financiero habló entonces. Él quería que, llegado el momento, tú tuvieras autonomía total sobre una parte del conglomerado. Una parte que no depende de nadie más. Ni de la junta, ni de la familia, ni de nosotros. Me quedé inmóvil. Pero, ¿por qué? El asesor estratégico sonrió con nostalgia. Tu padre decía que eras la única que tenía su visión. La única capaz de construir sin ser cegada por el poder. Mi tío intervino. Y ahora ese momento llegó. Me colocaron frente a un documento titulado Fideicomiso Montemayor Activación de Beneficiaria Principal. Lo abrí. Leí. Releí. Era un traspaso monumental. Un conjunto de propiedades, empresas, inversiones internacionales y activos intangibles pasaban, desde ese momento, a mi control absoluto, sin condiciones, sin supervisión, sin restricciones. Era el legado final de mi padre. Su confianza total. Su mano extendida desde el pasado hacia mi futuro. Me invadió una emoción profunda. No lloré, pero estuve cerca. Era como si él hubiese vuelto por un momento para decirme, hija, ahora caminas sola, pero con todo lo que necesitas. Acepto, dije con voz firme. Mi tío sonrió. Sabía que dirías eso. Salí de la reunión con una carpeta en las manos y un peso nuevo en los hombros. Un peso bueno. Un peso que se siente como un destino. En el estacionamiento, mientras subía a mi auto, recibí un mensaje de Samuel. ¿Podemos vernos hoy en la noche? Necesito hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Algo en esa frase no urgente, no dramática, pero sí cargada de intención me hizo entender que Samuel también había cambiado. Está bien, respondí. La cena fue en un restaurante pequeño, acogedor, iluminado con luces cálidas.
Samuel había escogido la mesa más privada, casi bajo una lámpara de luz tenue. Cuando me vio, se levantó y me abrazó. No fue un abrazo ansioso, culpable. Fue un abrazo sereno. Nos sentamos. Gracias por venir, dijo él. Claro. ¿Qué querías hablar? Tomó aire profundamente. Isabela, sé que las cosas han cambiado. Y sé que tú también has cambiado. Asentí. Sí, pero para bien. Lo sé. Y estoy orgulloso. Hubo una pausa larga. Él jugueteaba con la servilleta, nervioso. Y he estado reflexionando mucho, sobre nosotros. Sobre todo lo que pasaste por culpa de mi familia. Sobre cómo permití cosas que no debía permitir. Samuel. Déjame terminar. Le hice un gesto para que siguiera. Yo no quiero que nuestra relación siga marcada por ellos. No quiero que tu crecimiento te aleje de mí. Pero tampoco quiero ser un obstáculo para tu camino. Sus ojos estaban sinceros, vulnerables. Estoy yendo a terapia, por primera vez en mi vida, no por ti, por mí, porque entendí que viví demasiado tiempo intentando ser el hijo perfecto, y perdí ser el hombre correcto. Mi corazón se suavizó. Samuel. Estoy orgullosa de eso. Él tomó mi mano sobre la mesa. Quiero construir algo sano contigo, algo real, pero quiero hacerlo desde quien soy yo, no desde lo que mi familia decidió que debía ser. Suspiré. Una parte de mí había esperado este momento. Otra parte, simplemente lo agradecía. Yo también quiero avanzar, Samuel. Pero necesito que entiendas algo. No voy a volver atrás. No voy a encogerme. No voy a hacer menos para que nadie se sienta cómodo. Él sonrió con los ojos húmedos. No quiero que seas menos. Quiero aprender a estar a tu lado mientras eres más. Y sentí paz. Por primera vez en esa relación, paz verdadera. Le apreté la mano. Caminemos juntos. Entonces. A nuestro ritmo. Con nuestros pasos. No con los de otros. Juntos. Regresé a casa esa noche con una sensación inesperada. Esperanza. No esperanza ingenua. No esperanza ciega. Sino esperanza madura. Basada en acciones. No en promesas. El pasado había quedado atrás. El presente estaba lleno de reconstrucción. ¿Y el futuro? Se estaba escribiendo. Una decisión a la vez. Me detuve en la entrada de mi casa, miré al cielo y murmuré. Gracias, papá, no por el dinero. No por el poder. No por el legado. Sino por haberme enseñado, sin decirlo, que una mujer fuerte no nace, se descubre. A veces, justo cuando otros intentan destruirla. La mañana siguiente desperté con una sensación distinta. No era inquietud. No era ansiedad. Era un tipo de claridad que solo llega después de ver las piezas de tu vida acomodarse finalmente en su lugar. Mientras me preparaba un desayuno sencillo, el sol entraba por la ventana con un resplandor cálido, como si también estuviera celebrando esta nueva etapa. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi tío. Reúnete conmigo en la oficina a las 11. Es importante. Desde que activaron el fideicomiso Montemayor, cada reunión tenía un peso nuevo. No eran compromisos, eran de la maracialados sentindelas y sesona de lavar, pasos. Y yo estaba lista para darlos. Cuando llegué al edificio, mi tío me esperaba en la terraza superior. Un espacio reservado para las decisiones más delicadas. Desde allí se podía ver toda la ciudad extendiéndose en tonos plateados y dorados. Hoy va a ser un día clave, Isabela. ¿Un día clave para qué? Él me entregó una carpeta azul oscuro, distinta a las demás. Es hora de decidir tu primer movimiento como heredera al mando. Abrí la carpeta. Dentro había 3 opciones estratégicas, cada una más ambiciosa que la anterior. Adquirir una cadena hotelera en expansión. Invertir en un conglomerado tecnológico emergente. Comprar una propiedad histórica cuya venta sería anunciada pronto. Levanté la vista. ¿Por qué yo tengo que elegir? Mi tío sonrió. Porque este ya no es el legado de tu padre, es el tuyo. Respiré profundo. Miré los documentos una vez más. Y sin titubear dije. Quiero la tercera opción. El asesor financiero, que escuchaba a unos metros, levantó la mirada sorprendido. La propiedad histórica es imponente. Y es un símbolo del viejo poder. Precisamente por eso respondí. Quiero algo que represente una transición. Un cambio. Un nuevo inicio, pero con raíces firmes. Mi tío asintió con satisfacción. Tu padre habría hecho exactamente lo mismo. Y sentí un impulso cálido en el pecho. No por imitarlo, sino porque sin buscarlo coincidíamos. Después de firmar los documentos preliminares, salí a caminar un momento por el pasillo silencioso del edificio. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas de la familia Montemayor,
retratos de generaciones cuidando ese legado con integridad. Me detuve frente a la foto de mi padre. Él estaba de pie en un despacho, con la expresión concentrada y cálida que siempre lo caracterizaba. Espero que estés orgulloso, murmuré. Y aunque las fotografías no hablan, algo en esa imagen me transmitió una certeza, estaba. Al regresar a casa, mi teléfono vibró. Era Samuel. ¿Puedes venir? Es sobre mamá. Mi corazón se apretó con un pequeño miedo. Tomé mis llaves y conduje hacia la casa de los Arteaga. A pesar de haber cerrado emocionalmente ese capítulo, la humanidad no desaparece. El dolor ajeno sigue siendo dolor. Cuando llegué, la atmósfera era distinta. No había tensión. No había susurros. No había miradas frías. Era calma. Una calma frágil, casi respirada con cuidado. Samuel me recibió en la puerta. Gracias por venir. ¿Cómo está? Él exhaló con suavidad. Hoy tuvo un buen día, está más lúcida, más tranquila. Quiere hablar contigo. Entré a la habitación donde estaba la madre de Samuel. La encontré recostada, con la mirada firme pero suave. Ya no era la mujer que me veía con desprecio, era solo una madre enfrentando su fragilidad. Hola, Isabela. Hola. Estuve pensando, dijo con voz pausada, en todo lo que hice. En cómo te traté. En cómo me equivoqué. No respondí. Esperé que siguiera. Yo siempre creí que mi deber era proteger a Samuel. Y confundí protección con control. Amor con posesión. Cuidado con juicio. Las palabras parecían costarle. Pero cada una estaba llena de verdad. Tú entraste en nuestras vidas sin pedir nada. Y yo te traté como si quisieras quitarnos todo. Su voz se quebró. No sabía quién eras. Pero lo peor es que, tampoco me importaba. Me acerqué un poco más. Sé que no fue fácil para usted, dije con suavidad. Y sé que el miedo hace que uno actúe de formas que nunca imaginó. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Isabela, ¿podrías perdonarme? Esa pregunta que muchas personas piden demasiado tarde. Y aún así, cuando llega pesa más que cualquier disculpa temprana. Me senté en el borde de la cama. No sé si puedo perdonarla completamente, admití. Pero sí sé que ya no hay resentimiento en mí, eso es lo que puedo ofrecerle hoy. Ella lloró despacio. Gracias, eso es más de lo que merezco. Cerré mis ojos un momento, sentí algo extraño. Paz, no para ella. Para mí. Cuando salí de la habitación, Samuel me esperaba. ¿Cómo te fue? Humano, respondí. Él me abrazó. Sé que no tenías por qué venir. Lo sé, pero vine porque quise. Y eso hace toda la diferencia. Samuel apoyó la frente en la mía. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Sonreí. La fuerza solo aparece cuando la vida ya no te deja otra opción. Regresé a casa esa noche sintiendo que cada pieza estaba encajando. Mi pasado, mi herida, mi liberación, mi legado, mi futuro. Pero no estaba preparada para lo que encontraría al abrir la puerta del apartamento. Sobre la mesa del comedor había una caja pequeña, envuelta con un listón azul. Y una nota. La tomé. La letra era la de Samuel. Para la nueva Isabela. Para la mujer que elegí no por lo que descubrí, sino por lo que me enseñó a ver. Abrí la caja. Dentro había un llavero sencillo, elegante, con una inscripción. Eres tu propio destino. Me llevé la mano al pecho. No por sentimentalismo, sino por comprensión. Era verdad. Yo era mi propio destino. Y por primera vez, tenía la fuerza, el legado y la claridad para caminar hacia él sin miedo. La mañana siguiente amaneció cubierta por un cielo gris plateado, de esos que parecen anunciar cambios importantes. Y aunque no había tormenta, yo podía sentir en el ambiente esa electricidad silenciosa que precede a los momentos decisivos. Me preparé un café, tomé mi carpeta del fideicomiso Montemayor y me senté frente a la ventana. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional. Pero por primera vez en años, el centro de todo ya no era el dolor, sino la construcción. Estaba lista para lo siguiente. Y lo siguiente llegó antes de lo esperado. A las 9 de la mañana recibí una llamada de mi tío. Isabela, necesitamos tu firma hoy. ¿Hoy? ¿De qué se trata? Es sobre la propiedad histórica que elegiste. La venta se adelantó. Me puse de pie enseguida. ¿Hay problemas? No. Pero hay competencia. Esa palabra me puso alerta. ¿Quién está compitiendo por la propiedad? Hubo un silencio breve. Los Arteaga. Mi corazón dio un pequeño salto. No de miedo. No de preocupación. De ironía. ¿Los Arteaga? ¿Quieren comprar la misma propiedad que yo? Sí,
y ya hicieron una oferta inicial, pero aún no saben que tú estás detrás del comprador secundario. Me quedé mirando el ventanal, viendo cómo la ciudad respiraba, cómo los autos se movían sin saber que en ese momento, dos mundos estaban a punto de cruzarse. Estoy en camino, dije finalmente. Al llegar a las oficinas del registro inmobiliario privado, encontré a mi tío conversando con dos abogados y el agente principal de la transacción. Todos se volvieron hacia mí apenas entré. Señora Montemayor, su presencia es esencial antes de cerrar. Asenté con serenidad. ¿Dónde firmo? Antes de firmar, debes saber algo, dijo el abogado. ¿Qué cosa? Los Arteaga han solicitado reunirse con el comprador que los superó en la puja. Aún no saben que es usted. Me crucé de brazos. Respiré profundo. Déjenlos pasar. Mi tío me miró con cierta preocupación. ¿Estás segura? Estoy lista, respondí. A los 10 minutos la puerta se abrió. Entraron Samuel, sus padres y Camila. Para ellos, esta era una negociación estratégica. Para mí, era una prueba interna. Verlos desde mi fortaleza, no desde mi herida. Cuando me vieron, se quedaron congelados. Samuel fue el primero en reaccionar. Isabela, ¿tú eres el comprador? Sí. Su padre abrió la boca, incapaz de disimular la sorpresa. ¿Tú estás detrás de la oferta de 18 millones? Sí, respondí, sin justificarme. Mi suegra bajó la mirada. No con vergüenza, con aceptación. Entonces, nos ganaste, dijo ella en voz baja. No es una competencia, repuse suavemente. Es una decisión estratégica. Y yo la tomé antes de saber que ustedes estaban interesados. Camila dio un paso adelante. Isabela, no vamos a pedirte que renuncies. Pero, ¿podemos saber por qué la quieres? No era un ataque. Era una pregunta sincera. Porque es la primera pieza del proyecto que estoy construyendo. Mi padre la quiso. Y yo también la quiero. Mi suegro asintió lentamente. Entonces, supongo que esto cierra algo entre nosotros. No cierra nada, respondí con calma. Porque ya está cerrado. Hubo un silencio que nadie intentó romper. Samuel se acercó despacio. ¿Estás segura de que esto no lastima lo que estamos reconstruyendo? Lo miré directamente. Samuel, esto no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo, con mi legado, con mi camino, con la mujer que soy ahora. Él bajó los hombros, aliviado. Entonces, estoy orgulloso de ti. Sonreí apenas. Gracias. Los abogados trajeron los documentos. Los puse frente a mí. Mi tío a mi lado. El agente inmobiliario esperando. Respiré hondo, tomé la pluma. Y firmé, Isabela Montemayor, propietaria y beneficiaria. La pluma trazó mi nombre con una firmeza que antes nunca había sentido. Era oficial. La propiedad histórica era mía. El primer movimiento grande de mi nuevo camino estaba hecho. Los Arteaga observaron sin decir palabra. No había envidia. No había resentimiento. Había respeto. Mi suegra incluso se acercó y dijo, que la uses para algo grande. Lo haré, respondí. Y por primera vez, esa conversación no tuvo veneno. Tuvo cierre. Al salir del edificio, Samuel me alcanzó afuera. No sabía que eras capaz de moverte en ese nivel. Me detuve. Lo miré. ¿Y aún no has visto nada? Él sonrió no con arrogancia, sino con admiración tranquila. ¿Puedo estar contigo en esto?, preguntó con una vulnerabilidad honesta. No para beneficiarme, para apoyarte. Lo pensé antes de responder. Puedes estar conmigo, si tu camino también crece. Si no te quedas atrás. Si no temes a mi grandeza. Nunca más, dijo. Y algo en su tono me hizo creerle. Más tarde, ya en mi casa, abrí la carpeta del proyecto y añadí un documento nuevo. Adquisición Hashone completada. Inicio del Imperio Isabela. Me quedé mirando las palabras. Imperio Isabela. Sonaban grandes. Sonaban ambiciosas. Sonaban verdaderas. Respiré profundo y apoyé mi mano sobre esa frase. Mi legado. Mi historia. Mi inicio. De pronto sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí. Hola, una voz femenina, suave, necesaria. Isabela, soy yo. La madre de Samuel. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Está todo bien?, pregunté. Quiero verte. No para hablar de lo pasado. Para decirte algo antes de que sea tarde. Hubo un silencio profundo. Quiero que escuches mis últimas palabras con claridad. Y quiero que seas tú quien las reciba. Mis manos temblaron un poco. No de miedo.
De humanidad. Estoy en camino, respondí. Y colgué. Mientras tomaba mis llaves, una certeza se iluminó en mi interior. El cierre final estaba a punto de llegar. La tarde estaba cubierta por una luz tenue cuando llegué a la casa de los Arteaga. No era la luz cálida del atardecer ni la oscuridad plena de la noche. Era una especie de gris suave. Un punto intermedio que parecía anunciar que algo importante y delicado estaba por suceder. Samuel abrió la puerta antes siquiera de que tocara. «Pasa, te estaba esperando», asentí, guardando el silencio que este encuentro pedía. La casa tenía un aire diferente. El ambiente, antes cargado de soberbia, tenía ahora un tono más frágil, más humano, más real. Samuel me condujo a la habitación donde estaba su madre. La puerta estaba entreabierta. «Te dejo a solas», dijo él antes de marcharse. Respiré hondo. Entré. La madre de Samuel estaba sentada en una silla junto a la ventana, envuelta en una manta liguera. Su rostro, aunque cansado, tenía una expresión que no le había visto nunca: serenidad. Al verme, esbozó una sonrisa pequeña. «Gracias por venir. Otra vez». «No tiene que agradecer», respondí suavemente. Hice un gesto para acercarme y ella asintió. Me senté frente a ella, dejando espacio para la verdad que venía. «Quería hablar contigo a solas», comenzó. «No como tu suegra. No como la mujer que te juzgó. Quería hablarte, como una mujer que llegó tarde a entenderte». No dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque sabía que ella necesitaba dirigir esa conversación. Cuando llegaste a nuestras vidas, yo te vi como una amenaza. Observé el movimiento lento de sus manos sobre la manta. No por tu carácter. No por tu presencia. Por mi propio miedo. Sus ojos, aunque cansados, tenían ahora una claridad que nunca antes habían mostrado. Tenía miedo de perder a Samuel. Miedo de que alguien más lo quisiera de un modo que yo no podía controlar. Miedo de que creciera lejos de mí. Ese miedo, pensé, era el origen de todo su veneno. Un miedo mal gestionado, disfrazado de arrogancia. Y lo peor, añadió con un suspiro tembloroso, era que no podía aceptar que mi hijo te eligiera a ti, una mujer que no se moldeaba a mi forma de ver el mundo. Bajé la cabeza un instante. Porque aunque sus palabras dolían, también revelaban un trozo de humanidad que nunca había permitido mostrar. «Isabela», continuó, «te llamé cazafortunas porque necesitaba una narrativa para justificar mi rechazo». Una pequeña lágrima resbaló por su mejilla. «Pero la verdad es que yo nunca vi en ti interés, vi fuerza. Y eso me hizo sentir pequeña». Me quedé inmóvil. Aquella confesión era la raíz real de todo. No era dinero, no era clase, no era estatus. Era inseguridad. Inseguridad disfrazada de soberbia. Tomé aire lentamente. «Entiendo», respondí con honestidad. «Y siento que haya pasado tanto tiempo sin que pudiéramos vernos de verdad». Ella me miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Yo veía lo que tú eras, pero no podía aceptarlo, porque temía que Samuel te quisiera más a ti que a nosotros». Hubo un silencio profundo. Después, con una voz casi susurrada, dijo: «Pero ahora sé que negarte no evitó nada. Solo lastimó». Asentí. No por orgullo, por reconocimiento. «Y hoy», añadió con un hilo de voz, «quiero decirte algo antes de que ya no pueda». Se enderezó con esfuerzo y sus ojos encontraron los míos. «Samuel te eligió porque eres extraordinaria, y yo tardé demasiado en verlo, pero lo veo ahora». No pude evitar que mis labios se curvaran en una sonrisa suave. Ella tomó aire temblando. «Si algún día tienes hijos con él, quiero que sepan que su jamosino. Abuela aprendió gracias a ti». Mi garganta se apretó. Era inesperado, profundamente humano y sincero. Me acerqué un poco más. «Gracias por decírmelo», susurré. La madre de Samuel respiró profundo, como si liberara un peso de años. Y otra cosa, su voz era débil, pero decidida. «Cuídalo, pero no te encojas por él, no dejes de crecer por nadie. Tu fuerza es lo que lo hará mejor». Aquello era lo más honesto que había escuchado salir de sus labios en toda la historia que compartimos. La abracé suavemente. Fue un abrazo distinto. No de reconciliación perfecta, sino de almas que finalmente se reconocen sin máscaras. Al salir de la habitación, encontré a Samuel apoyado en la pared del pasillo. Tenía los ojos rojos, aunque intentaba disimularlo. La escuché. «Un poco», confesó. Me acerqué. «Tiene un corazón que nadie le enseñó a usar correctamente», dije. Samuel bajó la mirada. «Me duele todo lo que te hizo, y a mí me duele que ella haya pasado tanto tiempo sin encontrarse a sí misma», respondí. Él tomó mi mano con una suavidad que no tenía antes. «Gracias por estar aquí. Sé que no era tu obligación». «No vine por ella», contesté.
Vine por la versión de mí misma que ya no guarda rencor. Samuel sonrió con ternura. Eres la mujer más increíble que he conocido. Apreté su mano. Estoy aprendiendo a hacerlo. Esa noche, al llegar a casa, me dejé caer sobre el sofá y respiré hondo. Había un cansancio dulce en mi cuerpo. Cansancio de profundidad. Cansancio de sanar. Miré el cuaderno del proyecto Montemayor sobre la mesa. No lo abrí. No trabajé. No planifiqué. Por primera vez en semanas, simplemente me permití estar conmigo misma, sin expectativas, sin exigencias, sin ruido. Porque en el silencio, una verdad me abrazó profundamente. Yo no estaba cerrando un ciclo, estaba abriendo uno nuevo. Y esta vez, lo hacía desde un lugar que nunca antes había habitado. Mi propia grandeza. Los días siguientes a aquella conversación con la madre de Samuel tuvieron un ritmo extraño. No eran días tristes, tampoco alegres. Eran días cargados de una calma profunda, esa que llega cuando ya no hay nada pendiente, cuando la vida empieza a reorganizarse sin necesidad de tu intervención. Yo seguía avanzando con el proyecto Montemayor, reuniéndome con mi tío, tomando decisiones, firmando documentos. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no caminaba desde la herida. Caminaba desde la conciencia. Desde una mujer renovada. Desde mi poder. Una tarde, mientras revisaba unos contratos en mi estudio, recibí un mensaje de Samuel. Mamá quiere verte. Dice que no es urgente, pero sí importante. Leí esas palabras 2 veces. Por primera vez no sentí un peso o una presión. Solo sentí un llamado. Uno suave. Humano. Respondí. Estoy en camino. Tomé mi bolso, una chaqueta ligera y salí. La encontré sentada en la misma asientos. Silla junto a la ventana, envuelta en una manta, pero con una luz distinta en los ojos. Una luz que no había visto antes. Al verme entrar, sonrió. Hola, Isabela. Buenas tardes, respondí acercándome. Ella señaló la silla frente a ella. Siéntate, por favor. Obedecí. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de significado. Como si las dos estuviéramos tomando aire antes de un momento importante. Finalmente ella habló. Quiero contarte algo que nunca he dicho en voz alta. No a Samuel. No a mi esposo. No a nadie. Sus manos temblaban un poco, pero su mirada era firme. Yo no fui una mala suegra porque sí. Fui una mala suegra, porque viví una vida entera con miedo. Mi respiración se hizo más lenta. ¿Miedo a qué?, pregunté suavemente. Ella tragó saliva. A no ser suficiente. Sus ojos se humedecieron. Cuando me casé con el padre de Samuel, yo también fui la mujer que no encajaba. La familia de mi esposo, celos pura, me veía como una intrusa. No venía de dinero. No venía de apellido. No venía de nada de lo que ellos valoraban. Un nudo comenzó a formarse en mi pecho. Y yo lo soporté todo. Cada comentario. Cada humillación. Cada mirada. Se detuvo un instante, respirando hondo. Pero Isabela, en lugar de aprender, me convertí en lo que me hirió. Mis ojos se suavizaron. Ella continuó. Juraba que jamás permitiría que otra mujer quitara a mi hijo de mi lado, porque yo sabía lo que era sentirme sola en una casa ajena. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo que no vi, es que tú nunca querías quitarme nada. Nunca querías reemplazarme. Solo querías amar a mi hijo en paz. Mis manos se entrelazaron sobre mis piernas, manteniendo el equilibrio emocional. Ella levantó el rostro con esfuerzo. Y ahora que el tiempo se acorta, no quiero irme con ese error clavado en mi alma. Tomó aire temblando. Isabela, yo no sé si merezco un perdón. Pero sí necesito que sepas algo. Samuel eligió bien. Te eligió a ti. Y ahora entiendo por qué. Una oleada de calor me recorrió el pecho. No era orgullo. Era humanidad. Gracias por decirme eso, susurré. Ella tomó mi mano con delicadeza. Mi legado con Samuel no debe ser el miedo. Debe ser la libertad. Y tú le das libertad. Le das amor. Le das equilibrio. Me quedé en silencio, dejándole el espacio que necesitaba. Prométeme algo, dijo con voz frágil pero firme. Prométeme que no te dejarás romper como yo me dejé romper alguna vez. Apreté su mano. Lo prometo. Ella cerró los ojos un instante, como si esa respuesta le aliviara el alma. Prométeme que seguirás creciendo, aunque otros no lo soporten. Lo haré. Y prométeme que si algún día Samuel tropieza, no te borrarás a ti misma para sostenerlo. Mi corazón dio un vuelco suave. Nunca más, dije con certeza. Ella sonrió débilmente. Entonces ya puedo estar en paz.
En ese momento entendí algo profundo. A veces, el perdón no desaparece el pasado, pero sí lo transforma. Lo vuelve tolerable, comprensible, humano. Al salir de la habitación, Samuel estaba sentado en la escalera, con las manos entrelazadas. Al verme, se puso de pie. ¿Qué te dijo?, preguntó con un hilo de voz. Lo miré con ternura. La verdad más honesta que he escuchado de su parte. Samuel bajó la mirada. Ella tiene miedo. Y quiere arreglar cosas antes de... No terminó la frase. Me acerqué y lo abraqué. No un abrazo de consuelo. Un abrazo de presencia. Estoy aquí, le dije. Él apoyó su rostro en mi hombro. No sé qué voy a hacer cuando ya no esté. Vas a vivir, vas a sanar. Y vas a honrarla siendo mejor, no repitiendo lo que ella sufrió. Samuel se separó un poco, sus ojos llenos de un amor distinto, más maduro. Tú eres mi equilibrio, Isabela. No respondí con una sonrisa tranquila. Yo soy Misa Treso. Equilibrio. Si tú quieres encontrar el tuyo, caminaré a tu lado. Él asintió suavemente. Esa noche al regresar a casa, encendí una sola lámpara del salón y me senté con el cuaderno del proyecto sobre las piernas. Pero no lo abrí enseguida. Antes escribí una frase en la primera página vacía. El amor no es cargar, es acompañar. Y debajo, la fuerza no es dureza, es claridad. Cerré el cuaderno. Respiré hondo. Y supe que, aunque aún quedaba una última sección para cerrar todo este viaje, mi historia había alcanzado un punto crucial. Había dejado de ser la mujer que sobrevivía, para convertirme en la mujer que elegía. La noche que siguió aquella conversación con la madre de Samuel, se sintió extrañamente silenciosa. No un silencio incómodo ni un silencio vacío. Era un silencio lleno. Un silencio que anunciaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Encendí la lámpara del salón y me quedé mirando el cuaderno del proyecto. Montemayor sobre la mesa. Mi vida había cambiado tanto en tan poco tiempo que a veces parecía que estaba viendo la historia de otra mujer. Pero no. Era la mía. Y por primera vez, me pertenecía por completo. Abrí una nueva página. No para escribir números, no para planear adquisiciones, no para revisar firmas, sino para dejar un testimonio íntimo. Escribí la niña que un día dudó de sí misma, hoy dirige su propio imperio. Cerré el cuaderno con una sonrisa que no sabía que podía tener. Ligera, libre, real. 2 días después, Samuel me llamó temprano. Mamá quiere verte. Su voz tenía una mezcla de calma y urgencia. Fui sin dudar. La encontré sentada en la silla junto a la ventana, como siempre. Pero algo era diferente. Su respiración era más lenta, sus manos más frías, su mirada más profunda. Cuando me vio entrar, sonrió con una suavidad que jamás había tenido. Sabía que vendrías. Me acerqué y tomé su mano. Aquí estoy. Ella observó mis dedos entrelazados con los suyos. Quería despedirme contigo. No desde la culpa. No desde la vergüenza. Sino desde la mujer que finalmente entendió quién eres. Mis ojos se humedecieron. Me alegra que lo haya visto. Ella soltó una risa pequeña, casi un suspiro. Tú fuiste la lección que la vida me puso cuando ya no esperaba aprender. Hubo un silencio cálido, una pausa llena de humanidad. Cuida de Samuel. Y cuida de ti más aún. Porque tú eres luz, Isabela. Y sé que nunca dejarás que esa luz vuelva a apagarse. Apreté su mano. Ella cerró los ojos por un momento. Luego murmuró. Gracias. Por darme paz al final. Y con esa frase, su expresión se aflojó. Sus hombros descansaron. Su respiración se volvió más suave. La abracé con delicadeza. Y cuando me separé, Samuel estaba en la puerta, con lágrimas cayendo sin ruido. Mientras salíamos juntos de la habitación, él me tomó la mano. Gracias, por estar en el momento más difícil y más bonito a la vez. Lo abracé. No con pena, con fortaleza. Los días que siguieron fueron tranquilos, llenos de trámites, despedidas y silencios profundos. La casa de los Arteaga dejó de ser una fuente de dolor para convertirse en un lugar de memoria. Pero algo más ocurrió durante ese tiempo. Samuel empezó a cambiar, no desde el dolor, sino desde la conciencia. Asistía a terapia. Hablaba sin miedo. Escuchaba sin defensas. Entendía sin justificarse. Una tarde me dijo, quiero construir un futuro contigo. Sin repetir lo que aprendí, sino lo que estoy aprendiendo ahora. Y esa fue la primera vez que su mirada coincidió con mi futuro. Mientras tanto, el proyecto Montemayor avanzaba con pasos firmes. La propiedad histórica ya era oficialmente mía. El fideicomiso había sido activado.
Las inversiones estaban reacomodándose como piezas de un rompecabezas que finalmente tomaba forma. Un día, mi tío me llevó a la terraza del edificio Montemayor. El sol se estaba poniendo, y la ciudad parecía bañada en oro. Tu padre estaría orgulloso. Sonreí. Creo que lo está. Él me miró con ternura. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de ti? Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en todo. En la mujer que fue. En la que permití que me pisotearan. En la que cayó. En la que aguantó. En la que despertó. En la que confrontó. En la que perdonó. En la que creció. En la que decidió. Y finalmente respondí. Sí. Estoy orgullosa de mí. Mi tío sonrió. Entonces el círculo está completo. Esa noche volví a casa. Encendí la luz de la sala y miré todo con ojos nuevos. Mi vida, mi espacio, mis decisiones, mi destino. Me acerqué al ventanal y observé las luces de la ciudad parpadeando como si me acompañaran. Exhalé con profundidad. Y dije al reflejo del cristal. Nunca fui una cazafortunas. Siempre fui la fortuna que ellos no supieron reconocer. Mis labios dibujaron una sonrisa tranquila. Porque esa ya no era una frase de venganza. Era una frase de verdad. De identidad. De mujer completa. Y así, sin dramatismos, sin fuegos artificiales, sin gritos, cerré por fin la historia que nunca debió definirme. Isabela Montemayor había comenzado.